Buscar en nuestras Biblias, por favor, Jeremías capítulo 18, por favor. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 en adelante. La fortaleza del creyente ante la adversidad es el tema. Un poquito largo el tema, pero significa mucho, amados, la fortaleza del creyente ante la adversidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la diferencia? Y es importante que nosotros lo sepamos, querida iglesia. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros seamos creyentes no quiere decir que no vamos a pasar problemas. No vamos a tener, por ser creyentes, hijos de Dios, eso no nos exime de las dificultades. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y habla de aflicción por mantener nuestra vida cristiana, confrontando nuestra carne, pero también aflicciones de la vida. Los cristianos tenemos accidentes, nos enfermamos, pasamos problemas. Entonces, el ser hijo de Dios no nos excluye de los problemas. ¿Cuántos sabemos eso, hermanos? Y fíjense que entre más caminamos en el Señor, pues nos vamos dando cuenta que pues sí, el mundo caído y Satanás dirigiéndolo, pues quiere hacernos caer y quiere hacernos dudar. Pero ahora vamos a ver de esa fortaleza que reside en el creyente y tiene que saber cuál es, ¿verdad? Porque definitivamente no es que no nos van a pasar cosas malas. Esa no es, amados. Y ese pensamiento se lo debemos a todos estos predicadores, ¿verdad? Como dicen mis hijos, chafas, que andan con un evangelio que no es correcto, ¿verdad? Que no es correcto, que Dios no ha prometido. Así que vamos a la palabra del Señor, Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Según qué dice? Le pareció, no al barro, ¿verdad? No al barro. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Así, repítalo, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, ¿en cuánto dice? En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, cuando se hace lo malo, ¿qué no se hace? No oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Me arrepentiré del bien. Lo que Dios me va a dar, nadie me lo quita, solo Él, brother. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, estamos delante de tu casa, delante de tu presencia en tu casa, Señor. Te suplicamos que nos hables al corazón y que nos ayudes, Dios, a aprender un poquito más de ti. Oramos por la vida de mis hermanos, Señor. Ya escuchaste, Padre, las peticiones que se han puesto delante de ti, Señor. Unas están cerradas, otras están abiertas. Padre, queremos orar por ellas y por cada uno, Señor. Para ti todas estas peticiones están abiertas, todos los corazones están abiertos, pero queremos orar, Señor, por los resultados del examen de la hermana Marta Canesa. Padre, ten misericordia, da fortaleza, Señor, recuérdale que tú estás con ella. Y por una oración muy especial también, Señor, por Marcelo Barahona. Padre celestial, ten misericordia. Derrama en su vida, derrama también por Julia Sandoval, Señor, que no tiene riñón, Señor. No tiene ningún riñón que le funcione. Tú eres el Dios de los milagros. Hoy, Padre celestial, delante de ti, Padre, pedimos que tu mano extendida en bendición
esté sobre nosotros y esté sobre ella. Ahí donde ella se encuentra es alguien que nosotros no conocemos, pero tú sí, Señor. Ten misericordia, Padre, y ayúdanos a ver ese milagro con tu poder. Haz la obra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Mis queridos hermanos, y es algo que siempre repetimos, Dios es el mismo de ayer, de ahora y por siempre. Dios no cambia, y de hecho Él dice, porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. Es decir, que nosotros estamos cambiando constantemente porque somos finitos. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué situaciones, cómo nosotros mismos vamos a estar mañana, no sabemos qué razonamientos tendremos mañana. Entonces esto nos lleva a que nuestra palabra, por más que nosotros querramos, no sea tan segura, porque dependemos de las circunstancias, dependemos de las fuerzas. De hecho, ni siquiera sabemos si vamos a estar mañana. Así de sencillo. Entonces, pero Dios no cambia porque Dios es autosuficiente. ¿Dios es qué? Vive de sí mismo, no necesita a nadie. Y Dios no tiene nuevas noticias para Él mismo. Nadie le entera a Dios algo que Él no supiera ya. Él tiene toda la información. O sea, no importa, usted cuando va a orar, dice la Escritura, que no ha salido de su boca la palabra y Él ya la sabe. Entonces no hay nada que lo pueda hacer cambiar. Él no cambia, las circunstancias para Él no cambian, no hay nada nuevo delante de Dios. Entonces Dios es el mismo. Entonces, porque Dios es el mismo, mis queridos hermanos, su amor por su creación sigue siendo la misma. Qué hermoso el versículo que nos leyó el hermano Jeremías, ¿verdad? Con amor, ¿cómo? Eterno te he amado. Qué cosa más preciosa es, amados. Y lo dice el único que realmente lo puede decir. Porque el único que es eterno y el único que nunca va a cambiar. Entonces nosotros hemos prometido amor y a veces se han decepcionado de nuestro amor, ¿verdad? Pero no del amor de Dios. Entonces, pero hay una circunstancia. Dios es justo, Dios es fiel, amados hermanos, y Dios es santo. Entonces, cuando nosotros que no lo somos, vamos a Él con nuestros pecados, con nuestras equivocaciones, con nuestras malas crianzas, nuestro pecado y nuestras intenciones pecaminosas a Dios, eso tiene una consecuencia inmediata delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo, amados. Él es justo. Dice, leímos en Pedro la otra vez que si invocáis al Dios que sin acepción de personas juzga a todos, ¿verdad? Mantente santo en todo el tiempo de tu peregrinación. Les he parafraseado el versículo. En otras palabras dice, si tú te acercas al Dios que sin acepción de personas juzga a todos y sabes que Él es santo, pues compórtate de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ve a nosotros, y es cierto, somos sus hijos, pero nos juzga según la obra de nuestras manos. Esto no tiene que ver nada con el cielo, ¿verdad? El cielo nosotros lo tenemos por creer en Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Pero si usted, brother, si usted se porta mal aquí, aunque usted sea hijo de Dios, lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Se comprende eso? Si usted hace algo malo y los impíos hacen algo malo y Dios no lo juzga a usted, Dios es ¿qué? Injusto. Dios es injusto y por eso es que usted tiene que pensar muy bien las cosas que hace. Entonces, amados hermanos, cuando buscamos a Dios, tenemos que pensar nosotros cómo somos, porque yo quiero buscar a Dios y quiero recibir de Dios. Yo no sé usted, pero yo sí quiero recibir al Señor. No me importa solo levantar palabras que no van a ser escuchadas. Amados hermanos, mire, yo cuando he buscado a alguien le digo, por favor, hermano, ore por mí, y me ha acercado a algunos de ustedes, hermano, quiero ponerle esta carga de oración porque yo creo que Dios escucha. Pero también Dios me ve a mí, ve mi actuar. Y si sabe que yo no estoy caminando bien, quizás eso que me está pasando es un correctivo que Dios me ha mandado. Entonces, como leímos nosotros, mientras nosotros no dejemos de hacer lo malo delante de Dios, Dios va a decidir no cambiar ciertos detalles en nuestra vida. Y nosotros necesitamos una oración efectiva, ¿sí o no? A usted no le interesa estar tomando medicinas que no le van a servir. De igual manera, a usted no le interesa levantar oraciones que no van a ser escuchadas. Y por eso es que la primera de las oraciones que tenemos que levantar es, Señor, perdóname.
y sincerarse delante de Dios y decirle al Señor, Señor, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy pensando y estos son mis planes. Y si usted sabe que no son agradables a Dios, ahí mismo pídale perdón al Señor, porque la Biblia dice que Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Es decir, que nos va a quitar sentimientos, emociones negativas, emociones contrarias a la voluntad de Dios. Una oración efectiva es una oración que es agradable al Señor. Alguien me dice, no, pastor, pero es que yo no quiero ser hipócrita delante de Dios. No se puede ser hipócrita delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos transparentes. Se puede ser hipócrita o se puede ser traidor cuando no se conocen las intenciones, pero hay algo delante de Dios que no esté transparente. Todo sea transparente delante de Dios. Entonces, nosotros, si sabemos que estamos caminando mal, vamos a Dios, rindámonos a Dios, confesemos a Dios para que eso comience a salir bien. Entonces, pero los que hemos conocido al Señor, oiga esto, los que hemos conocido al Señor a través de Jesucristo, tenemos una bendición muy especial. Busque por favor Hebreos capítulo 4, versículo 16. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Vemos el texto que acabamos de leer y es como Dios está advirtiendo, le está enseñando a Jeremías cómo Dios va a volver a tratar con el pueblo de Israel, lo va a volver a casi destruir y lo va a volver a levantar. Lo mismo hace Dios con sus hijos. Cuando nosotros caminamos mal, hermanos amados, Dios no renuncia de nosotros y esta es una bendición, amados. Dios no renuncia a sus hijos. Si eso no fuera así, mi querido hermano, ¿qué problema nosotros tuviéramos? Ah, no, ya me aburrí con ahí se lo doy al diablo. Dios no es eso. Dios nos toma y dice la Escritura que hasta que termine de hacer la obra que comenzó en nosotros. O sea, estamos nosotros agarrados por Dios para siempre. Aunque dé pataleada, aunque grite, aunque de repente usted quiera volver, si Dios ya lo tomó, de ahí no se suelta, brother. Nadie lo arrebatará de mi mano. Entonces, amados, pero vea, si usted vino al Señor a través de Jesucristo, oiga lo que dice el versículo 16. Acerquémonos pues, mire qué palabra más bonita, confiadamente. ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos delante de Dios? Nuestro pecado, ¿sí o no? Eso era lo que había hecho un muro delante de Dios y nosotros. Entonces, como Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, ¿verdad? Para que Él se apiade, porque cuando hablamos de misericordia, la palabra misericordia usted tiene que relacionarla con miseria. Y para Dios, amados hermanos, aquí no hay nadie que tenga en abundancia. La Biblia dice que toda la plata y el oro es de Dios. Entonces, todo hombre sin Dios es miserable, brother, delante de Él. Es una llaga podrida. Y nosotros necesitamos ser sanados por Dios. Entonces, cuando vamos a través de Jesucristo, Él nos perdona. Los versículos anteriores, que yo le invito a que usted pueda leerlos, hablan del sacerdocio de Cristo. Y si Cristo es mi sacerdote, Cristo es la ofrenda y Cristo es mi sacerdote, yo me puedo acercar confiadamente al trono, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué dice ahí? Para el oportuno socorro. Pero eso, obviamente, no nos desliga de los problemas. Desgraciadamente, no nos desliga de los problemas. ¿Por qué? Dice la Biblia que el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Eso dice el proverbio. Y nosotros somos siervos de Dios. Y muchos de nosotros no entendemos con palabras. Y entonces viene Dios y nos pone un correctivo. Llámese problemas económicos, pérdida del trabajo, problemas de salud, problemas con los hijos, amados. ¿Por qué? Porque cuando usted se siente incapaz de resolver el problema y necesitado de ayuda, usted vuelve a Dios. Cuando ya estamos en el suelo, ¿hacia dónde es el único lugar que podemos volver a ver? Hacia arriba. Cuando Dios decide, no, hijo, estás muy mal, así es que cierra, entienda esto, cierra la fuente de bendición,
Si Dios cerró algo, no hay nadie que lo pueda abrir. Y es hasta que usted vaya al dueño del chorro, de la fuente y de la bendición, es que ese chorro o ese impedimento va a ser quitado para que la bendición vuelva a llegar. Entonces, note esto. Una de las bendiciones que tenemos como creyentes es que tenemos entrada libre porque nuestros pecados han sido perdonados en cuestión del cielo. Pero si nosotros nos seguimos portando mal aquí, vamos a tener problemas aquí, en esta tierra. Aquí vamos a necesitar dinero, en el cielo no vamos a necesitar dinero. Aquí vamos a necesitar salud, en el cielo no hay enfermedad. Dice Juan Luis Guerra que en el cielo no hay hospital, y eso así es, entonces es aquí. Es aquí la debilidad, es aquí la corrección. Es aquí donde nosotros tenemos que rendirnos a esta carnalidad que tanto quiere hacer y gobernar nuestra propia vida. Tiene que rendirse delante del Señor. Entonces, vienen problemas, vienen situaciones, pero una de las ventajas más grandes del creyente es que sabe, oiga bien, que sabe que las circunstancias que nos pasan no son para mal. ¿Cuántos tenemos hijos? Bueno, yo creo que la mayoría de estos padres no le han pegado a sus hijos, pero sí me hemos castigado de alguna u otra manera. Bueno, yo sí les di a mis hijos. Y mi papá sí me dio con ganas. Usted. Ese señor sí me dio de alma y ni así me compuse, brother, hasta que Dios metió la mano. Entonces, pero óigame bien, ahora yo entiendo que cada casi latigazo que me daba mi papá nacían del amor del doctor Chávez. Nacían de la desesperación porque yo fuera una mejor persona. Eran latigazos de esperanza, brother, por hacerme reflexionar. Hoy yo lo entiendo. Y entonces, si yo puedo, como dice la carta a los Hebreos, si yo puedo respetar a mis padres, quienes ellos me corrigieron de la manera que ellos pudieron, ¿por qué no puedo yo considerar y respetar al Padre de las luces que no se equivoca y que me corrige correctamente? Romanos 8:28, búsquelo por favor, yo sé que se lo sabe de memoria, pero me gustaría que lo marcara en su Biblia y póngalo versículo para aprendérmelo de memoria. Entonces, este versículo, amados hermanos, y los otros dos que vamos a ver, nos muestran la ventaja que tenemos. Óigame, a pesar de ser creyente, vamos a tener problemas. A pesar de ser creyente, probablemente nos vamos a enfermar. Si somos creyentes y nos metemos en situaciones difíciles, emocionalmente vamos a tener problemas. Por eso es que usted ve cristianos ansiosos, cristianos en problemas, cristianos metidos en alcohol, cristianos metidos en drogas y no son capaces de salir de allí porque tienen que rendirse delante del Señor. ¿Lo tiene ahí? Póngale mucha atención, por favor. Oiga esto, versículo 28, y mire las primeras dos palabras, nos da la seguridad de que esto tiene que ser conocimiento suyo. Léalo, por favor, fuerte. Alguien que lo lea fuerte. Casi gritado, casi gritado. Ok, ¿cuál es la certeza? Y sabemos, oiga bien, que a los que aman a Dios, recuerde que los que amamos a Dios son los que Dios amó primero, ¿sí? Los que hemos sido receptores y abrazamos el amor de Dios, nosotros amamos a Dios. Es decir, que mi amor es un amor reflejo para Dios. ¿Te comprendes? Recibí el amor, devuelvo amor, solo así. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que dice, les ayudan a bien. Lo que sea, mencionemos cosas que podrían ser trabajo, salud, familia, ahora seamos negativos, enfermedad, soledad, desempleo, malas amistades, ¿qué? Tristeza, desánimo, depresión. Abundan en cosas malas. Usted, hombre, ya estuvo. Es que es tanto, amados, es tanto.
Pero Dios, amados, utiliza todas estas cosas. Y no es que a Dios se le está ocurriendo, sino que está orquestado todo para que sus hijos, sus verdaderos hijos, tengan que volver a Él, a la fuente de bendición, a la fuente de amor, a la fuente de paz. Entonces repito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propio propósito, dice ahí. No, propósito de Dios. Usted tiene sus propios propósitos. Usted tiene sus propias fiestas. Usted tiene sus propios planes, pero no son los de Dios. Entonces, eso le va a salir bien a usted. Ese mal que puede aquejar su vida o ese bien que puede llegar a su vida le va a resultar en bondad, le va a resultar en beneficio si usted se acopla al propósito de Dios. Si no, va a salir siendo malo y malo y malo. Hay personas que tienen un problema desde hace 10 años, 15 años y no salen de ahí. Y no salen de ahí. Pero porque no han encontrado el lugar, la voluntad de Dios para cada uno de ellos. El cristiano, amados hermanos, sabe, el cristiano que ama a Dios, ¿verdad? Eso debería ser una redundancia, porque todos los cristianos amamos a Dios, amén. Más le vale, amados. Entonces, las cosas que nos pasen, aún los accidentes, redundan para nuestro beneficio. Dios hace, orquesta todo para que al final nos bendiga. Entonces, esa es una ventaja de conocimiento de cada creyente. No es lo mismo un incrédulo que recibe un problema, alguien que está en problemas, que no sabe cómo va a terminar, no sabe si va a ser para bien, que el cristiano de repente se encuentra en problemas y sabe que Dios tiene el control. Y puede ceder el timón de su vida a Dios. Señor, yo me he equivocado, yo conduje mal hasta este momento, ya no voy a hacer mi voluntad, ya no voy a hacer lo que a mí me da la gana, sino que rindo mi voluntad a ti. Y entonces usted se somete al propósito de Dios. Y ese problema que usted tiene, esa circunstancia que Dios ha permitido, ese valle de dificultades que Dios ha permitido que llegue a su vida, le va a redundar a usted para bien. Vámonos por favor a Romanos capítulo 5, versículo 3. Y es que, amados hermanos, la adversidad, que para nosotros es adversidad, no es más que una herramienta de Dios. Así, es una herramienta de Dios. El mundo dice una catástrofe, un terremoto. No, para la tierra no es una catástrofe, se estaba ajustando. Las inundaciones, la tierra se estaba limpiando. Claro, nosotros que vivimos aquí, pues sentimos que fue una gran catástrofe. Pero la tierra se sana. La tierra se limpia. Entonces, Dios hace las cosas y el problema es que nosotros lo vemos de manera micro, es decir, individual. Pero Dios no ve las cosas así. Dios ve todo el plano completo. Por ejemplo, yo puedo entrar a alguna de las remodelaciones que hace este muchacho y yo puedo decirle, mira, esto a mí me parece que está bien. Yo sé que por respeto me va a decir, sí, es que, y tal vez me va a dar una explicación, ¿verdad? Pero yo tendría que ver el plano que él vio para poder entender por qué ese hoyo que se ve feo allí, en medio de la remodelación, está allí. Pero cuando termina la remodelación, eso va a estar nítido. Porque Él conoce el plano, pues Dios conoce el plano de nuestra vida perfectamente. Y óigame bien, diga orquestar. Orquestar, Dios orquesta las cosas. Amados, y hace que todo salga como Él dijo. Perfecto, su voluntad se cumple. Y siempre terminamos rendidos al Señor. Miren lo que dice, por favor, Romanos capítulo 5. Entonces, entendiendo que las cosas, aún las cosas que parecen malas, para mí van a ser una bondad, yo puedo ver este versículo, estos 3 versículos, verlos a futuro.
En el momento, porque dice Hebreos que a nadie le gusta estar en disciplina, a nadie, ¿verdad? No hablamos de alguien disciplinado, no, hablamos de alguien que está siendo corregido, castigado. Mire lo que dice, versículo 3. Y no solo esto, sino que también, oiga esto, y esto parece palabras contrarias si nosotros no entendemos el contexto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En dónde? ¿En qué? En las tribulaciones. ¿A usted eso le parece lógico? ¿A usted eso le parece sano? ¿De alguien correcto? No. ¿Y a quién le gusta estar sufriendo? Bueno, hay quienes que son masoquistas, pero ese es un problema de otra índole. Entonces, pero dice la Escritura, nos gloriamos, es decir, amados hermanos, cuando hablamos de gloria habla de peso. Entonces, quiere decir que nos sentimos bien. Parece una locura, ¿verdad? Pero espérese. Entonces dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, diga conmigo sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Amados hermanos, miren, yo sé que pues sí, yo siempre escuché a predicadores hablar y decir, mira, no le pidas paciencia a Dios porque te va a mandar pruebas. Entonces es lógico, ¿verdad? Se entiende eso. Pero Pedro nos enseña algo mejor. Dice que las pruebas vienen si son necesarias. Diga conmigo, las pruebas vienen si son necesarias. Es decir, que no es porque usted las quiera o no. Job dijo, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. No se pueden devolver. Devuélvase a su remitente. No se puede. Entonces, cuando Dios considera que hay algo que hay que cambiar, hay algo que hay que mejorar, hay algo que hay que fortalecer, Dios derrama ¿el qué? ¿Qué derrama? ¿Pero cómo lo llama ahí? Tribulación. Porque eso implica sufrimiento, implica pánico, aflicción. Entonces dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, la palabra paciencia, amados hermanos, la palabra correcta ahí es perseverancia. ¿Qué nos ayuda a estar quietos? ¿Qué manda Dios para que estemos quietos? Tribulaciones. ¿Qué hace cuando su hijo ya lo topó? Y no está quieto. Yo solo recuerdo, mi papá solo me hacía, mi papá solo una cara me hacía. Y yo ya sabía, y ahí ya no me salvaba. No es que si lo volvés a hacer, solo me hacía ojos y yo sabía que al llegar a la casa, yo salía corriendo, me ponía como 3 chores, ¿verdad? Porque me tocaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Ni siquiera, ya después, ni siquiera era advertido yo ya sabía que tenía que portarme bien. Entonces, cuando Dios considera que algo está mal, y oiga bien, que no necesariamente porque nosotros andemos es pecado, pero a veces nosotros estamos tan cómodos en nuestra vida cristiana y estamos haciendo cosas buenas, pero Dios quiere que subamos de nivel. Hay hermanos que no quieren servir y Dios quiere que sirvan. Hay hermanos que no ganan almas y Dios quiere que ganen almas. Hay hermanos que no leen la Biblia y Dios quiere que lean la Biblia. Entonces, ¿qué hace? Porque yo creo que no hay un culto donde yo le diga, lea la Biblia, hermana, lea la Biblia, hermano. ¿O sí o no? Todo el tiempo. Pero cuando la aflicción es mucha, brother, a leer la Biblia, a leer la Biblia. Y solo Dios puede hacer eso. Entonces, las tribulaciones, y esto es algo que nosotros ya sabemos. Entonces, cuando viene algo difícil, primero quiero decirle que nosotros no tenemos menos capacidad que la gente allá afuera. El problema es que nuestro problema es dirigido, es a la medida nuestra. Así como el sapo es la pedrada. Y a veces nos llegan unas pedradas, brother, unos problemas, y a veces no llega uno. Como decía Marcos Witt, no es el problema lo fuerte, sino lo tupido. ¡Pum! Uno y otro, y no ha terminado de arreglar uno, y ¡pum! Llega otro, ¡pum! Llega otro. Ya, mire, cuando pase así, brother, deténgase. Doble rodilla, brother.
Porque por más inteligente que usted sea, si eso viene de Dios, usted no lo va a poder resolver hasta que se rinda a Dios y le dé, oiga bien, le dé el control de su vida a Dios. ¿Y cómo se da el control de su vida a Dios? Obedeciendo la voz de Dios. No haga lo que usted quiere, tiene que hacer lo que Dios quiere. Rendido al Señor. Dios no nos ha salvado, no mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. Pero sigamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuál le dije que la palabra original? Perseverancia. Versículo 4, por favor. Y la paciencia prueba. Oiga, quiero aclararle esto. Cuando dice prueba, ¿verdad? Es como cuando usted le venden oro, ¿verdad? Y a mí ya me han enganchado varias veces. Yo inútil, yo por eso no compro oro, brother. Pero si de repente usted compró oro y tiene dudas, usted va donde a alguien que a un experto, algún, qué sé yo, joyero, qué sé yo, ¿verdad? Lo lleva para que se lo pruebe. Y entonces usted está ahí esperando para saber si la hizo o no la hizo, ¿verdad? Y entonces le dice, no, es buen oro y es oro de tanto. Entonces el oro ha sido probado. Entonces, cuando vienen las tribulaciones y nosotros perseveramos, oiga bien, nuestra fe ha sido ¿qué? Probada. Y mire, y no hay cosa mejor para saber que somos hijos de Dios es cuando llega la prueba y usted persevera, brother. Usted persevera. A veces la gente no sabe lo que usted está pasando y usted no falta a la iglesia y usted lee la palabra de Dios, llora adentro por todo lo que está viviendo, pero no se aparta y de repente llega un momento cuando la prueba tiene fecha y pasa y usted no se apartó. ¿Y qué pasó? Su fe ha sido probada y si quiere otra palabra, comprobada. Qué bendición, y por eso es que nosotros tenemos que alegrarnos en medio de las tribulaciones, brother. Esa es una ventaja de ser creyente. No es solamente que Dios me va a ayudar. ¿Y cómo Dios me va a ayudar si Él es que me ha mandado a la dificultad? Para cambiar. Pero la ventaja que tenemos es que sabemos, digamos, es que sabemos. Mira, a mí me encantaba cuando el pastor fundador decía, no, yo ya sé. No, porque de repente, vea, los pastores ahí teníamos una vez al mes, teníamos capilla y se sabía un problema y queríamos orar por él. No oren por mí. Yo sé por qué es esto. Yo sé, o sea, y lo que él decía, tengo que arreglarlo. Porque por más que oren, a Jeremías que le dijo, Dios, deja de orar por Israel, porque no te voy a oír. Tus cielos serán cielos de bronce. ¿Por qué? Porque el mal lo había mandado Dios. Y no importa cuánto ore, brother. Si Dios le ha mandado el detallito para causar conductas específicas en su corazón, no hay nadie sobre la faz de la tierra que lo pueda ayudar. Pero eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque la respuesta está cerca. La respuesta está en Dios. En donde ya leímos que tenemos entrada libre al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y entonces dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, versículo 5, mire qué precioso esto, y la esperanza que dice ahí, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que en medio de todas estas tribulaciones, el amor de Dios es derramado, brother. Por eso es que le digo, hay cinchazos que yo todavía tengo la marca que me dio mi papá. Pero yo le puedo decir también, yo no he amado a hombre alguno más que al doctor Abelardo Chávez Martínez, que me dio de alma, pero me mostró su amor. Y eso, amados hermanos, con el tiempo se aprende. Y busque Santiago y con esto terminamos, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, algo similar.
Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Oiga esto. Y este Santiago, él era el hermanito de nuestro Señor Jesucristo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de María y José. Lo tenemos ahí. Hermanos míos, oiga esto. Tened, ¿por qué dice? Sumo gozo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podríamos decir sumo gozo? ¿Cómo podríamos decirlo? Gran gozo. Muy contentos, súper alegres, estoy pero contentísimo. ¿Y por qué, pastor? Porque en una prueba, pastor. Porque acabo de chocar, pastor. Porque me acaban de decir que estoy enfermo. Entonces, digo yo, ¿y qué necesidad tenemos de llegar allí? Mire, yo quisiera que a veces usted se pusiera en mis zapatos y viera cómo se ven a hermanos conduciendo el problema, a la dificultad. Y uno, por más que diga las cosas, no le hagan caso. Es que usted no sabe, pastor, si tiene razón. Si tiene razón, yo no sé cómo va a salir de eso si no viene a Dios. Entonces dice, oiga, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué dice ahí? Diversas pruebas, no una prueba, diversas. Eso quiere decir diferentes tipos de pruebas económicas, de salud, familiares, todo de un solo. Y para coronar le quitan el trabajo. Bien socado, brother. No haya para dónde hacerse. Entonces dice, oiga esto, versículo 3. Sabiendo que la prueba, ¿de qué dice ahí? De vuestra fe produce, ¿qué produce, amado? Paciencia. Levanten la mano los impacientes, por favor. Levanten la mano. Señor, mira esas manos alzadas. Amados, mire, qué bonito es saber que está cerca de nosotros la respuesta. Que no tiene que ir a hablar con el presidente, sino que está tan cerca de usted como una oración. La respuesta de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora el versículo siguiente, por favor. 4. Aleluya. El siguiente versículo, hijo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, oiga esto, mire, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, ¿qué le va a provocar? ¿Qué va a hacer de usted las dificultades? ¿Cómo lo va a convertir? Díganlo. ¿Qué dice ahí? Así es, mas tenga la paciencia su obra completa. Oiga esto, ¿cuándo va a estar completo eso? Cuando usted sea perfecto y cabal. Ya le he dicho que cuando la Biblia habla de perfección, habla de completo. Cuando la palabra perfección está dedicada a una persona, a un hombre, a una mujer, es completo. Y por eso es que dice y cabales. Esa cabales es una palabra que ocupamos mucho los salvadoreños. Cabal. Cabalito, ¿verdad? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la fortaleza del creyente? Es saber que Dios tiene el control. Saber que aunque vengan dificultades, eso de alguna manera va a resultar en bien para mí. Saber que vienen para causar en mí actitudes correctas. Saber que estoy cerca de la respuesta. Pero para llegar a esa respuesta, Dios quiere un corazón contrito y humillado. Corazón contrito es un corazón, oiga bien, arrepentido. Es un corazón, usted me puede decir a mí, es que estoy arrepentido, pastor. Y ya con el otro boleto en la bolsa. Dios sabe. Entonces tiene que ser un corazón arrepentido y humillado, porque dice la Escritura que a ese corazón no rechaza el Señor. Iglesia, ¿cuál es la fortaleza del creyente? No solamente ser hijo de Dios, conocer a ese Dios que tiene control de todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, delante de tu presencia, nos presentamos, Señor,
agradecidos, Padre, por tu palabra. Agradecidos, Señor, porque aunque la prueba sea difícil, no es tan difícil para ti, Señor. Y entendemos, Padre, que muchas dificultades han llegado a nosotros, Padre, causadas por nosotros mismos. El clamor de nuestro pecado ha hecho que lleguen muchas dificultades para corregir nuestra vida, probablemente. O la falta de deseo de perdonar, de amar, de servir a mi hermano, permite que lleguen dificultades, Señor. Hoy, Padre, nos ponemos en tus benditas manos. Y en esta noche de fe, queremos rendirnos delante de ti.